La clínica. Mi nombre es Gabriel. He sido policía por más de 10 años y he vivido experiencias que jamás hubiera imaginado. Eran alrededor de las 11 de la noche. Junto con mi compañero Luis, estábamos patrullando una colonia de bajos recursos. La luna apenas iluminaba las calles desiertas y solo se escuchaba el ruido de nuestra patrulla. De repente nos dimos cuenta de un problema en una esquina. Aceleramos y nos acercamos para ver qué pasaba. Justo cuando llegamos, vimos a un hombre salir corriendo. La gente que estaba ahí comenzó a gritarnos que aquel sujeto acababa de meterse a robar en una casa cercana. Sin perder tiempo, prendimos la sirena y nos arrancamos detrás del presunto ladrón. Él corría a toda velocidad. Estábamos a punto de alcanzarlo cuando, de pronto, el tipo se metió en un edificio abandonado. Reconocí el lugar de inmediato. Antes había sido una clínica del extinto Seguro Popular, cerrada hace años y ahora en ruinas. Nos bajamos de la patrulla y entramos en el edificio. El lugar estaba oscuro y el aire olía a humedad y polvo. Sacamos nuestras linternas y comenzamos a buscar al ladrón. Los pasillos estaban llenos de escombros y grafitis en las paredes. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban nuestros pasos y la respiración agitada de Luis. Cada paso que dábamos levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban en la luz de nuestras linternas. Los escombros en el suelo dificultaban el avance y teníamos que movernos con cuidado para no tropezar. El edificio era grande, con muchas habitaciones y rincones donde el ladrón podría esconderse. Mientras avanzábamos, nuestras linternas iluminaban brevemente las paredes, revelando más grafitis y señales de abandono. Algunas puertas estaban caídas y otras apenas se mantenían en pie. A medida que nos adentrábamos más en el lugar, la sensación de desolación se hacía más presente. Las paredes mostraban signos de deterioro. De repente escuchamos un ruido. Provenía de uno de los cuartos al final del pasillo. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia allí. El pasillo parecía alargarse y mientras más avanzábamos, más intensos se volvían los ruidos. Era como si alguien o algo estuviera moviendo objetos pesados, arrastrándolos por el suelo. Luis y yo nos miramos compartiendo la misma preocupación. Podría ser el ladrón o podría ser algo más. Nos acercamos tratando de no hacer demasiado ruido. Llegamos a la puerta del cuarto y nos preparamos para entrar. Pensamos que el ladrón se había refugiado allí. Abrimos la puerta de golpe y entramos rápidamente, pero para nuestra sorpresa no había nadie. Era un cuarto pequeño, sin muebles ni objetos grandes, sin lugar donde alguien pudiera esconderse. La única ventana estaba cerrada con tablas y no había más salidas. Nos quedamos un momento en silencio, escuchando, tratando de entender de dónde provenían los ruidos. Luis apuntó su linterna hacia el suelo y notamos algunas huellas en el polvo. Eran huellas frescas, lo que significaba que alguien había estado allí recientemente, pero ya no estaba dentro del cuarto. A pesar de que no había nadie visible, seguíamos escuchando el sonido de alguien moviéndose dentro de la habitación. Era como si una presencia invisible estuviera allí con nosotros, desplazándose lentamente. Nos miramos, tratando de entender lo que estaba pasando, pero no pensamos en algo paranormal. Decididos a encontrar al ladrón, salimos del cuarto y nos dirigimos a la puerta de al lado. Al entrar, lo que encontramos fue mucho peor que cualquier ladrón. El cuarto era un altar satánico. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con lo que parecía ser sangre. Había velas negras esparcidas por todo el lugar, algunas aún encendidas, y el aire estaba cargado con un olor nauseabundo. En el centro de la habitación vi restos de sacrificios tirados en el suelo, pequeños animales y objetos de rituales que nunca había visto antes. El ambiente estaba sofocante y una sensación de maldad nos envolvía. Sentí que el frío de la habitación se intensificaba, como si algo muy malo estuviera presente. Mientras iluminábamos el resto del cuarto con nuestras linternas, de pronto, la luz iluminó una esquina, y ahí estaba el supuesto ladrón. Tenía una cara que mostraba un miedo tremendo. Nos miraba con ojos muy abiertos y una expresión de terror.
No entendíamos por qué tenía tanto miedo. Con la mano derecha temblorosa nos hizo la seña de que no hiciéramos ruido. Luego, con la otra mano, señaló hacia el techo justo sobre él. Levantamos nuestras linternas hacia el techo. Lo que vimos nos dejó paralizados. Una criatura que claramente no era una persona estaba colgada del techo como si fuera un murciélago. Parecía una mezcla extraña de humano y animal, con garras largas y afiladas, y unos ojos que brillaban con un color rojo. Su piel era de un tono oscuro y parecía estar cubierta de una sustancia viscosa que reflejaba la luz de nuestras linternas. La criatura nos miraba fijamente con una expresión que no podía identificar del todo. La criatura estaba completamente quieta. De repente, la criatura pegó un salto y cayó sobre el supuesto ladrón, empezando a morderlo. El ladrón gritó, pero el grito fue corto, sofocado por la brutalidad del ataque. La criatura mordía y rasgaba con una velocidad y una fuerza que nunca había visto antes. Nosotros estábamos paralizados, sin saber qué hacer. La escena era tan impactante que no podíamos reaccionar. La criatura continuaba su ataque, ignorándonos completamente. El ladrón dejó de moverse después de unos momentos, y la criatura se detuvo, levantando la cabeza y mirándonos de nuevo. La luz de nuestras linternas iluminaba su rostro cubierto de sangre. Consumidos por el miedo, Luis y yo dimos la vuelta y comenzamos a correr, intentando escapar de aquel horror. Salimos del edificio a toda prisa, sin mirar atrás. Sentía mi corazón latir con fuerza en mi pecho, y la adrenalina nos impulsaba a seguir adelante sin detenernos. Nos detuvimos solo al llegar al coche, tratando de recuperar el aliento. La respiración de Luis era agitada y sus manos temblaban. Nos miramos por un momento sin saber qué decir. Luis, todavía temblando, me dijo que debíamos regresar y dispararle a la criatura. No podía creer lo que estaba diciendo. Le respondí que si quería entrar de nuevo, tendría que hacerlo solo. No tenía intención de enfrentarme nuevamente a ese ser. Finalmente, le dije que mejor nos subiéramos a la patrulla y nos fuéramos. Sin más que discutir, eso hicimos. Luis arrancó el motor y nos alejamos de ese lugar. Al alejarnos de esa zona, no podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto. Ambos estábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La imagen de la criatura atacando al ladrón seguía fresca en mi mente. Sus ojos rojos y su piel oscura eran imposibles de olvidar. Estoy convencido de que la criatura que atacó al ladrón no era algo natural. Pienso que fue invocada por alguna secta que había utilizado el antiguo edificio de la clínica para sus rituales oscuros. El cateo. Hace unos meses recibimos numerosas quejas de los residentes de una colonia acerca de una casa en particular. Los reportes variaban: gritos en la noche, olores nauseabundos, actividad extraña, autos sospechosos y hasta la desaparición de animales. La gota que colmó el vaso fue la denuncia de una madre desesperada por la desaparición de su hijo, quien acusaba directamente a la mujer que vivía en esa casa. La presión de la gente que vivía en la colonia creció y finalmente se ordenó un cateo. La casa estaba en el fondo de una calle sin salida, rodeada de árboles descuidados. Con una orden de cateo en mano, nos acercamos a la puerta principal. Golpeamos, anunciando nuestra presencia, pero no hubo respuesta. La decisión fue rápida: tumbar la puerta. Al entrar, un hedor insoportable nos golpeó de inmediato, como una mezcla de carne podrida y algo químico. Las paredes estaban cubiertas de manchas y había basura por todas partes. En la sala principal encontramos montones de ropa vieja y objetos rotos. Caminamos con cuidado, tratando de no pisar nada. En la cocina descubrimos restos de comida descompuesta y recipientes llenos de un líquido oscuro. Los insectos volaban por todas partes y el ruido de sus zumbidos llenaba el aire. La sala estaba llena de símbolos extraños pintados en las paredes, figuras de cera derretida y velas apagadas. Un altar improvisado en una esquina tenía fotografías de personas, algunas de niños. En ese altar, aparte de las fotos, había huesos y otros objetos macabros.
Dentro de la casa también encontramos jaulas con animales muertos, algunos en avanzado estado de descomposición. La cocina estaba llena de frascos con líquidos oscuros y hierbas secas. El olor era insoportable. En la habitación que estaba más cerca de la puerta de entrada, encontramos una jaula grande con varios animales muertos en su interior. En otra jaula, un niño estaba encogido, llorando silenciosamente. Era el hijo de la mujer que había hecho la denuncia. Lo liberamos de inmediato y estaba en estado de shock. Al menos estaba vivo. Lo llevamos afuera para que los paramédicos lo atendieran. La madre del niño, al verlo, lloró y lo abrazó con fuerza. En una mesa había documentos y fotos de personas desaparecidas. Claramente la mujer estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. Había listas de nombres, fechas y detalles perturbadores sobre cada persona desaparecida. Era evidente que esta mujer llevaba mucho tiempo realizando estos actos horribles sin ser descubierta. La segunda habitación era aún más perturbadora. La propietaria de la casa, una mujer de aspecto extraño y mirada vacía, estaba sentada en una esquina. No se resistió cuando nos acercamos para arrestarla. En la habitación había símbolos extraños pintados en las paredes y una variedad de objetos que parecían ser usados en rituales oscuros. Había figuras talladas en madera, amuletos y frascos llenos de líquidos desconocidos. Al salir de la casa con la mujer esposada, la escena afuera era caótica. La multitud que se había congregado fuera comenzó a gritarle insultos a la dueña de la casa. Algunos intentaron acercarse para lincharla, pero logramos mantener el control de la situación y subimos a la mujer a la patrulla para llevarla al Ministerio Público. Ya en el Ministerio Público, los vecinos comenzaron a llegar para asegurar que se presentaran las denuncias necesarias para que la mujer fuera vinculada a proceso. Mientras eso sucedía, yo estaba presente en la sala donde la mujer estaba siendo interrogada. Lo que escuché ahí me dejó helado. La mujer admitió sin ningún problema que era una bruja y que realizaba sacrificios tanto animales como humanos. Aseguró que sus clientes eran personas involucradas en la política y en el crimen organizado. Cuando se le preguntó por el niño, la bruja aseguró que ella no lo había tomado, sino que fueron unos familiares de un político quienes se lo llevaron. El motivo era que el político había solicitado un trabajo que le asegurara ser el candidato a gobernador del estado. Lo más sombrío que dijo la bruja fue que si la policía no hubiera llegado, ella habría sacrificado al niño por la tarde para realizar el trabajo solicitado por aquel político. Al escuchar esto, todos nos quedamos con un escalofrío. La frialdad con la que hablaba y la naturaleza de sus confesiones dejaron a todos atónitos. Después del interrogatorio, la mujer fue puesta en una celda temporal. Al día siguiente, cuando regresé a trabajar, me enteré de que la mujer había muerto durante la madrugada. Nadie supo con certeza qué fue lo que sucedió. Algunos decían que ella se había quitado la vida, pero otros aseguraban que, al estar relacionada con políticos, alguno de ellos la había mandado matar. El cuerpo de la bruja fue encontrado en su celda, colgando de una soga improvisada. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por la ciudad, y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre las circunstancias. La realidad es que a nadie le importó lo que le pasó a la mujer. Los padres del niño afectado y la demás gente de la colonia estaban felices de que la mujer hubiera muerto, pues así ya jamás volverían a saber nada de ella. Maldición. Aquella noche recibimos un llamado de emergencia. Había una balacera en un barrio conflictivo y varios patrulleros, incluido yo, acudimos de inmediato. Al llegar, el caos era absoluto. Las balas volaban por todas partes. En medio del intercambio de disparos, logré identificar a uno de los atacantes. Era un hombre alto, con una chaqueta negra y un gorro que le cubría parte del rostro. Sin dudarlo, apreté el gatillo. La bala impactó en su abdomen y el hombre cayó al suelo. No había tiempo para pensar. Seguimos avanzando hasta que logramos controlar la situación.
Mis compañeros y yo nos movíamos rápido, buscando cubrirnos detrás de coches y paredes, disparando cuando era necesario. Después de unos minutos que parecieron horas, logramos neutralizar a los atacantes. La tensión en el ambiente seguía alta, pero sabíamos que el peligro había pasado. Los paramédicos llegaron poco después y comenzaron a atender a los heridos. El ruido de las sirenas y las voces dando órdenes llenaban el aire. Me acerqué al hombre que había herido. Estaba tendido en el suelo con una mancha de sangre que se expandía rápidamente. Respiraba con dificultad y sus ojos miraban al cielo, como si buscara respuestas en las estrellas. Pregunté a uno de los paramédicos a qué hospital lo llevarían, esperando que hubiera alguna posibilidad de salvarlo, pero la respuesta que recibí fue fría. No lo llevaremos a ningún hospital, no va a llegar con vida. Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que había hecho lo que debía. La verdad era que hasta ese momento yo nunca le había provocado la muerte a alguien. Por supuesto que le había disparado a muchas personas, pero ninguno de mis disparos jamás habían provocado una muerte. El hombre, a pesar de estar agonizando, abrió los ojos y me miró fijamente. Con una fuerza que no sabía de dónde sacaba, me agarró el brazo. En ese instante, murió. Mis compañeros me dieron una palmada en la espalda diciéndome que había hecho lo correcto, que era parte del trabajo, pero esas palabras no lograban calmar mi mente. Sabía que era un criminal, pero en ese momento solo veía a un hombre que había perdido la vida. Desde ese día mi vida cambió. 3 semanas después de aquel incidente estaba en una patrulla nocturna con mi compañero Jorge. Habíamos detenido a un auto que se había pasado un semáforo. Jorge se acercó al conductor para pedirle sus documentos, pero antes de que pudiera decir algo, el conductor sacó un arma y disparó. Jorge cayó al suelo sin vida y el asesino se dio a la fuga antes de que pudiera reaccionar. 3 meses más tarde, un nuevo compañero, Carlos, se unió a mi patrulla. Era un buen policía, siempre atento y profesional. Una noche, mientras investigábamos una llamada de disturbios, Carlos fue emboscado y asesinado. Otra vez no pude hacer nada para salvarlo. La misma tragedia se repitió con los siguientes compañeros que me asignaron. Cada 3 meses, sin falta, el nuevo compañero de patrulla moría de manera violenta mientras yo observaba impotente. La frecuencia y el patrón de estas muertes eran innegables. Estaba maldito. Intenté de todo para romper la maldición. Visité sacerdotes, curanderos y brujas. Me dijeron que debía hacer rituales, llevar amuletos, rezar oraciones específicas. Hice todo lo que me pidieron, pero nada funcionó. Algunos compañeros empezaron a evitar patrullar conmigo. Al principio no lo entendía, pero poco a poco me di cuenta de lo que pasaba. Había rumores. Decían que yo traía mala suerte. Otros hablaban a mis espaldas, susurrando que yo era la causa de todo. Sentía sus miradas llenas de desconfianza. Vivía en un estado constante de paranoia y culpa. Cada día, cada patrulla, temía el momento en que tendría que ver morir al siguiente policía a mi lado. Sabía que era mi culpa. Recordaba la fría mirada del hombre al que había disparado. Sentía que, con la última mirada que dio, me maldijo. Su maldición se había convertido en mi realidad. Me condenaba a ser el testigo impotente de una cadena de muertes que no parecía tener fin. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Después de 1 año de vivir esta pesadilla, no pude soportar más la culpa. Cada noche en mis sueños veía las caras de mis compañeros, sus ojos llenos de terror. Renuncié a la policía, esperando que al alejarme del trabajo la maldición se rompiera, pero no fue así. 3 meses después de mi renuncia, estaba con mi mejor amigo en un Oxxo. Estábamos tomando un descanso, charlando como solíamos hacerlo. De repente, afuera se desató un enfrentamiento entre militares y criminales. Las balas cruzaban la calle y una de ellas atravesó la ventana del Oxxo, impactando a mi amigo en el pecho. Murió delante de mí en un charco de sangre. Desesperado y sin saber qué hacer, busqué ayuda en lugares donde nunca pensé que lo haría.
Me acerqué a una persona que sabía que era satánico, conocía su reputación, y en mi desesperación le conté todo lo que me estaba pasando. Le pregunté si el diablo podía ayudarme a solucionar la situación. Él me miró fijamente y sin titubear me dijo que sí, pero que el precio sería mi alma. En ese momento ya no me importaba nada. La culpa y el miedo habían consumido cada parte de mí. Acepté su oferta sin pensarlo 2 veces. Le entregué mi alma al diablo a cambio de poner fin a la maldición. Desde entonces he vivido con la certeza de que al final de mis días pagaré el precio más alto, pero al menos la cadena de muerte se detuvo. El retén. Aquella noche, formaba parte de un grupo de policías que tenía un retén en un tramo de carretera que conectaba con una vía conocida por su alto índice de accidentes vehiculares. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y el tráfico era escaso, pero constante. Nos encontrábamos haciendo pruebas de alcoholímetro a los conductores que pasaban por ahí, tratando de prevenir más tragedias en esa peligrosa ruta. De repente vimos las luces de un vehículo acercándose a lo lejos. Uno de mis compañeros comenzó a hacer señas para que el conductor redujera la velocidad y se detuviera en el retén. El coche, un sedán blanco, empezó a frenar lentamente, obedeciendo nuestras señales. De la nada, un animal enorme, del tamaño de un oso pero con la velocidad de un felino, salió de los arbustos junto a la carretera. El impacto fue brutal. El animal embistió el coche con tal fuerza que lo sacó del asfalto, haciéndolo volcar y dejarlo con las llantas hacia arriba. Nos quedamos paralizados por unos segundos, incapaces de procesar lo que acabábamos de ver, pero rápidamente reaccionamos y corrimos hacia el coche volcado. El conductor milagrosamente estaba consciente, claramente aturdido y herido. Nos apresuramos a sacarlo del vehículo mientras otros compañeros iluminaban los alrededores con linternas buscando al animal. En medio de la confusión, escuchamos ruidos extraños provenientes de los arbustos cercanos, sonidos que nos hicieron pensar que el animal seguía merodeando. El miedo a ser atacados nos hizo trabajar más rápido para sacar al conductor. No llevábamos armas, así que en caso de ver al animal, nuestra única opción sería correr para evitar ser atacados. Estábamos en la última fase de rescate, tirando del conductor fuera del auto, cuando mi linterna captó algo en la oscuridad. Ahí estaba el animal, y lo que vi me dejó helado. No era un oso, era igual de corpulento. Tenía todas las características de un perro grande, excepto por una cosa: su rostro. El rostro de aquel ser no era el de un perro ni de ningún otro animal. Era la cara de una persona, distorsionada y grotesca, pero inconfundiblemente humana. Sus ojos nos miraban fijamente. En ese instante, uno de mis compañeros gritó porque había visto lo que yo estaba alusando. Sin pensarlo 2 veces, gritamos a todos que corrieran. El conductor herido fue llevado apresuradamente hacia nuestro vehículo, y todos nosotros retrocedimos rápidamente, sin dejar de mirar aquella aberración que permanecía inmóvil, observándonos desde la penumbra. Nos subimos a nuestros coches y nos alejamos lo más rápido posible de aquel lugar.